Los científicos acaban de encontrar un gran secreto que ha estado enterrado bajo las calles de Jerusalén durante casi 3000 años, que podría ser lo suficientemente fuerte como para cambiar el curso de la historia. Espéralo. Lo que encontraron bajo la ciudad de David te dejará boquiabierto, sin palabras y con ganas de saber más. La muralla que se suponía que no existía. Nadie pensó que la historia se abriría de repente bajo sus pies cuando aparecieron las primeras piedras. La ciudad de David es uno de los sitios de excavación más famosos de Israel, y un nuevo descubrimiento ahora está brindando a los arqueólogos una visión de la vida de los habitantes cotidianos de Jerusalén del año 800 a.C. El equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel pensó que estaban viendo otro muro de contención en la ciudad de David. Hay cientos de ellos, pero al quitar el polvo y la suciedad, tuvieron la sensación de que algo estaba mal con la alineación. La base era demasiado ancha, las piedras eran demasiado grandes y el ángulo era demasiado intencional. No era un muro que retenía tierra, era algo mucho más grande. Bajo el abrasador sol de Jerusalén, el sitio de excavación zumbaba con una concentración silenciosa. Cada rasguño de una paleta quitaba cientos de años al tiempo. El suelo comenzó a mostrar un enorme edificio hecho de piedras apiladas a 11 metros de altura, con cada bloque perfectamente moldeado por las matemáticas. Era imposible equivocarse con el patrón. Era un muro. Una enorme y antigua presa estaba oculta bajo la ciudad donde nacieron reyes. Al principio, era difícil para la gente creerlo. Este edificio, esta ubicación y este periodo de tiempo no encajaban con la historia que se enseñaba en la escuela. Según la historia, el rey Ezequías construyó el famoso túnel que corre bajo la ciudad de Jerusalén y ha sido honrado por esta obra durante muchos años. Se pensaba que su ingeniería sería la primera de su tipo, pero este muro, el que nadie debía encontrar, tenía más de 200 años. Se acaba de descubrir una presa masiva en la ciudad de David de Jerusalén. Los excavadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel han utilizado la datación por carbono para descubrir que esta presa en realidad data de hace 2800 años. Muestras del lugar fueron enviadas rápidamente a laboratorios por todo Israel. Los científicos examinaron los rastros biológicos que estaban atrapados entre las piedras. Encontraron fragmentos de caña, ceniza y arcilla que estaban sellados en el mortero. La prueba de carbono 14 mostró un rango claro y estrecho, del año 805 al 795 a.C. Eso significaba que esta presa estaba allí mucho tiempo antes del reinado de Ezequías, antes de que el ejército asirio amenazara Jerusalén y antes del miedo que se dice llevó a la ciudad a cavar su túnel. Los datos estaban fijados en una sola década, no en cientos de años. En la historia, es casi imposible ser tan exacto. Esto fue más que una sorpresa para los expertos. Fue una solución. La termoluminiscencia confirmó el mismo periodo de tiempo y la sedimentología mostró depósitos fluviales que coinciden con un periodo de clima violento alrededor del año 800 a.C. El hallazgo era completamente seguro porque estaba respaldado por la arqueología, la geología y la ciencia ambiental. No quedaba nada por adivinar. Alguien ya había alcanzado la ingeniería hidráulica a un nivel que no debería haber sido posible hasta hace unos 2800 años. No solo era grande el edificio, sino que también era inteligente. Estaba revestido por dentro con arcilla compactada y grava para reducir la presión. La pendiente fue planificada para que el agua del manantial de Gijón fluyera hacia un canal que probablemente llenaría lo que se convertiría en la piscina de Siloé. Incluso ahora se pueden ver minerales de agua en cantidades muy pequeñas en las piedras. Esto muestra que el sistema solía funcionar correctamente. No era solo un muro, era un latido hecho de piedra que se construyó para mantener latiendo el corazón de una ciudad antigua. Las notas de campo del equipo cuentan una historia silenciosa. Un experto dijo que la forma en que se construyó la presa era similar a la arquitectura de la Edad de Bronce, pero el tamaño del proyecto era más parecido a las obras de reyes posteriores. Era demasiado avanzado para una época y demasiado temprano para la otra. La gente solía pensar que la ciudad de David era solo un pequeño asentamiento en una colina, pero de repente parecía la capital de un país bien planificado y ambicioso. Cuando la información llegó a la sede, al principio nadie dijo nada. Luego, lo que estaban viendo comenzó a impactarlos fuertemente. Este hallazgo cambió el orden de los eventos en la historia. No solo agregó un nuevo capítulo. Ezequías fue el rey ingeniero y el creador que se aseguró de que Jerusalén sobreviviera por muchos años. Sin embargo, ahora los hechos decían algo diferente. Él no había comenzado la obra, la recibió de alguien más. 200 años antes que él, la gente ya había hecho el trabajo que hizo posible sus logros. Con cada nueva medición, el rompecabezas se hacía más grande. Los constructores de la presa no dejaron ningún registro escrito. No había estatuas ni sellos que nombraran a su rey o mostraran que estaban a cargo. Las piedras eran las únicas que hablaban. Hablaban de un grupo de personas que conocían el tiempo, el agua y la tierra.
Sabían que tenían que controlar el flujo del río para proteger Jerusalén. Una historia bien conocida se convirtió en una pregunta que nadie había hecho antes del hallazgo. Si no fue Ezequías, entonces, ¿quién fue el inicio? ¿Quién ordenó construir esta enorme presa hace tanto tiempo antes de que hubiera algún peligro? Entre el templo y el manantial, en algún lugar de los niveles de esa colina, esperaba otro nombre, el de un constructor olvidado, un rey oculto o una parte perdida de la historia de Jerusalén. La pregunta, si Ezequías no la inició, ¿quién lo hizo? Flotaba en el aire seco del sitio de excavación mientras el polvo volvía a asentarse sobre las piedras. Los constructores de lo imposible. El sonido de un solo cincel golpeando la roca es como un latido de hace mucho tiempo. La gente no pensaba que fuera posible, pero el polvo girando alrededor del haz de una antorcha muestra un sistema que es más antiguo que los reyes que se dice lo construyeron. Esta presa no era solo un muro bajo la ciudad de David, fue planificada y ejecutada con un nivel de precisión que la hacía sentir casi moderna. Todos se sorprendieron al descubrir que Ezequías no había construido ese edificio. Era de hace casi 200 años, durante los reinados del rey Joás y Amasías, quienes están registrados en los antiguos registros de los dos reyes. Estos nombres ya no eran míticos. A través de la arqueología, aprendieron a construir cosas. La gente recuerda a Joás por ordenar que se reparara el templo de Salomón. Inició una campaña para mejorar la infraestructura. El relato de la Biblia sobre la reconstrucción del templo solía parecer un pequeño acto de devoción. Ahora parecía haber iniciado un cambio en las obras públicas. Es posible que el dinero extra de ese proyecto se destinara directamente a la construcción de nuevos sistemas cívicos, estructuras que estaban destinadas a más que solo la oración. Una de ellas fue esta presa, que fue una obra de ingeniería y previsión. Los números contaban la historia mejor que las palabras. Muestras de sedimento de las capas inferiores mostraban vetas de arcilla y limo que cambiaban de dirección con el tiempo. Esto muestra que hubo muchas tormentas y sequías. Expertos en meteorología de la Universidad de Tel Aviv coincidieron en que alrededor del año 800 a.C. el área tenía un clima impredecible, con inundaciones repentinas una temporada y falta de agua la siguiente. Para que la naturaleza se comportara, la gente de Jerusalén construyó este muro para detener el caos. La presa cambió el flujo de agua desde la fuente de la ciudad, el manantial de Gijón. Detenía las inundaciones repentinas durante las tormentas al almacenar el agua extra y alimentar los canales que iban a la piscina de Siloé. No era solo un edificio, era una red viva que mantenía la ciudad en funcionamiento. Cuanto mejor era el trabajo, más profundo excavaban los arqueólogos. Se utilizó basalto para revestir la base de la presa porque es fuerte y resistente. El aliviadero, que fue cortado en un ángulo preciso, ralentizaba las inundaciones repentinas antes de que llegaran al valle. Se usaron cálculos cuidadosos para colocar cada pieza de piedra y se utilizó arcilla para sellar las juntas y evitar fugas. Cuando los ingenieros reconstruyeron digitalmente el modelo, encontraron que la pendiente cumplía con las proporciones modernas de control de inundaciones con un margen de error del 2%. No hubo suerte aquí, hubo comprensión. No había engranajes, acero ni planos. Y piedra, basalto e información que se transmitió de una persona a otra. Al escuchar el goteo constante del manantial de Gihón cercano, casi puedes imaginar las filas de trabajadores bajando bloques en su lugar con la ayuda de antorchas y cuerdas. Hace mucho tiempo sus manos se convirtieron en polvo, pero sus matemáticas aún funcionan. El edificio ha permanecido fuerte durante 2800 años a través de la erosión, terremotos e invasiones. Se erige como prueba silenciosa de que los primeros ingenieros en Jerusalén eran pensadores, no imitadores. Cada prueba de campo mostró que el proyecto no se hizo por sí solo, fue planificado y organizado. La planificación central se demostró por cómo se colocó la presa en relación con otras vías fluviales subterráneas. Esto es prueba de una política hidráulica a nivel estatal. Esto no fue una improvisación de un agricultor, era una idea respaldada por el gobierno. Para llevar a cabo un proyecto así, la gente tenía que trabajar duro, pagar impuestos y ser líderes. Eso significa que alguien, muy probablemente Joás o su sucesor, Amasías, vio lo débil que era el terreno alrededor de Jerusalén y decidió construir un muro para protegerlo tanto del cielo como de la tierra. Es fácil para los espectadores modernos no entender completamente lo que esto significa. En una época antes de los acueductos y las escuelas oficiales de ingeniería, el pueblo de Judá hizo orden del caos. Aprendieron a leer el ritmo de las tormentas y usarlas a su favor, convirtiendo el peligro en fortaleza. La presa no era un hito, era una red de seguridad para el futuro. Capturaba la lluvia antes de que se adentrara en el desierto. Mantenía viva la esperanza cuando las nubes se iban y mantenía a la ciudad viva cuando el clima empeoraba. Hay peso incluso en las cosas más pequeñas. Las marcas de herramientas en el interior muestran dónde se hizo el trabajo una y otra vez, mostrando que los ángulos se cambiaron para coincidir con la velocidad del flujo. Fragmentos de piedra encontrados cerca tenían
tenían pigmento rojo, lo que muestra que usaron un método simple pero deliberado para marcar sus alineaciones. Cada marca era una promesa de que su trabajo duraría más que ellos. Sí, lo hizo. Cuando los investigadores mapearon la última parte de la presa, todavía tenían una pregunta en mente. ¿Qué más podría haber dejado enterrado en la piedra alguien de una época que ha sido olvidada 200 años antes de Ezequías? Cuando la ciencia reescribe las escrituras, una historia común sobre Jerusalén que se contó durante muchos años fue que el rey Ezequías fue la primera persona en planificar los sistemas de agua de la ciudad. Su nombre representaba creatividad y confianza frente al peligro. Luego llegaron los resultados de las pruebas y en cuestión de días, creencias que se habían mantenido durante cientos de años comenzaron a cambiar. Los científicos no esperaban encontrar lo que hallaron debajo de la ciudad de David. La datación por radiocarbono de pequeños fragmentos atrapados entre las piedras de la presa, fibras de juncos antiguos, granos de ceniza y signos de mortero de cal demostraron que el muro era más antiguo de lo que se pensaba, no por unas pocas décadas, sino por 200 años. El estudio proporcionó una fecha tan cercana a la verdad que sorprendió incluso a los investigadores. Fue entre 805 y 795 a.C., con un margen de error de solo 5 años. Casi nunca se encuentra algo tan preciso en arqueología. El equipo utilizó la calibración bayesiana, un método estadístico complicado que compara los resultados de radiocarbono con otros hechos físicos para asegurarse de que fuera cierto. En la misma capa de sedimento se encontraron fragmentos de cerámica que encajan con estilos conocidos del primer templo. Las huellas químicas también se encontraron en restos de metal cercanos que podrían haber provenido de herramientas antiguas o trabajos de horno. Cada prueba por sí sola llevó a la misma pequeña ventana. No hubo error. Esta presa fue construida durante los reinados de Joás y Amasías, no de Ezequías. No fue solo un campo el que mostró el punto. Historiadores del clima se unieron al equipo para examinar las capas de inundación y conectar las bandas de limo en la base de la presa con cambios en el clima que se encontraron en núcleos regionales. Los hidrólogos utilizaron reconstrucciones por computadora para modelar el diseño de la presa, para ver si su pendiente y techo de arcilla podrían resistir las crecidas estacionales. Para determinar el flujo, la dirección y la presión, los geoquímicos examinaron las manchas de agua y las capas de sal. Cada campo de estudio añadió más pruebas hasta que fue imposible ignorarlas. Durante cientos de años, tanto los cristianos como los eruditos vieron el túnel de Ezequías como el comienzo de la historia de cómo Jerusalén se convirtió en una ciudad de ingeniería, pero el hallazgo los hizo replanteárselo. Parecía que Ezequías no fue la primera persona en construir algo. En cambio, él fue quien mejoró un sistema que ya existía. La enorme presa fue la primera base, y su trabajo la conectó a nuevos canales y defensas adicionales durante el peligro asirio. Esto no fue una eliminación de la historia bíblica, sino una adición a ella. En la Biblia se dice que Ezequías detuvo la salida superior de las aguas de Gihón y las dirigió hacia el oeste. La arqueología ahora muestra cómo pudo hacer eso, al cambiar una red que ya existía. Lo que solía sonar como un mito ahora se lee como una explicación técnica. Abajo la ciudad de David hay pruebas de continuidad. Cada generación se construye sobre la anterior. La capa más antigua se remonta aún más atrás a un túnel cananeo de la edad del Bronce Medio. Fue construido muchos años antes de que los reyes israelitas ocuparan Jerusalén. Ese antiguo camino fue simplemente redirigido por el famoso canal de Ezequías hacia un sistema seguro y oculto. El nuevo hallazgo no reemplazó la historia de fe, en cambio, la hizo más fuerte. Fue un momento eléctrico tanto para la ciencia como para los teólogos. Demostró que la prueba física y los textos sagrados no eran rivales, sino dos formas de ver la misma verdad. La fe mantuvo viva la historia y la ciencia encontró la prueba. Mucha ironía se puso en eso. Durante muchos años, las personas que no creían en las historias decían que eran solo mitos, porque afirmaban que el antiguo Judá no tenía las habilidades o la planificación para construir algo tan grande. El contraargumento, por otro lado, estaba tallado en piedra y marcado con el año. Tenía 11 metros de altura, hecho de basalto y datado geoquímicamente en la década exacta en que se decía que existía. El agua que definió una civilización se mueve lentamente a través de un túnel que es lo suficientemente grande como para que una persona se pare en él. A medida que el agua gotea del techo, hacen un sonido que se puede escuchar a lo largo del estrecho pasaje de piedra. Este es el manantial de Gihón, que es la fuente de agua más antigua de Jerusalén. Reyes, trabajadores y predicadores, todos sacaban agua de este manantial para sobrevivir. Cada gota que cae a través de la oscuridad ha estado viva durante casi 3000 años. A medida que los científicos seguían el canal, encontraron algo asombroso. La presa, el antiguo túnel cananeo, el túnel de Ezequías y el estanque de Siloé estaban todos conectados para formar
usar un único sistema hidráulico. No fue construido por casualidad a lo largo de muchos siglos. Un circuito viviente de piedra fue tallado por mentes que conocían tanto la tierra como el paso del tiempo. Fue un flujo suave de planificación y adaptación. Una nueva fecha sitúa la construcción de la presa alrededor del año 800 a.C. Retenía el agua que corría del manantial de Gijón durante las inundaciones regulares. Después de eso, el flujo se cambió mediante pequeños cortes que bajaban hacia el centro de la ciudad. Parte de esa agua pasaba por el túnel cananeo, que fue hecho hace cientos de años. Tenía un camino sinuoso para que los enemigos no pudieran ver la salida. Más tarde, Ezequías cambiaría ese mismo sistema, bloqueando las salidas antiguas y cavando un túnel más profundo y secreto para mantener seguras las provisiones de la ciudad durante la guerra. Al final de ese camino, estaba el estanque de Siloé, que era el lugar más importante para que los judíos se reunieran y donde se gestionaba el agua en Jerusalén. Los arqueólogos estaban asombrados de lo bien que los ingenieros pudieron mapear la pendiente. El ángulo en el que caía el flujo era perfecto, lo suficientemente recto para mover el agua fácilmente sin desgastar las paredes de piedra caliza. El canal tenía trampas de sedimento incorporadas para atrapar basura y pequeños ángulos de desagüe enviaban el exceso de agua de vuelta hacia las grietas naturales en la roca madre. No fue una suposición. Se planificó basándose en cientos de años de observación. Los investigadores pusieron esto a prueba utilizando imágenes en 3 dimensiones y modelos con la ayuda de inteligencia artificial en el túnel. Los escaneos mostraron que los subcanales fueron cortados a lo largo de grietas naturales en la roca. Estas no eran grietas, sino cortes que se hicieron a propósito. Los constructores antiguos moldearon sus túneles para seguir los caminos con la menor cantidad de problemas. Cada habitación, ventilación y curva tenía un trabajo específico que hacer con la hidráulica. La tecnología demostró lo que los historiadores habían pensado durante mucho tiempo, pero nunca habían tenido pruebas. Estos ingenieros pensaban como lo hacen los hidrólogos actuales, sin usar nunca un plan. Nunca se trató solo de vivir. El agua significaba algo. En el pasado, los peregrinos usaban estos caminos para limpiarse por razones religiosas antes de subir al templo. Se lavaban los pies y las manos en la misma agua que corría por la presa, porque pensaban que estar limpio conducía a ser santo. Los arqueólogos incluso encontraron piedras lisas cerca del borde de la piscina que se habían desgastado por miles de años de uso. Estos eran los rastros de devoción. Había más que solo agua en Jerusalén. Pureza, poder y fe estaban tallados en la piedra. A partir de ahora, el sistema antiguo todavía está vivo. Cuando llueve, pequeños hilos de agua aún se mueven por los pasajes más bajos. Aunque la presa ha estado enterrada durante casi 3000 años, todavía se pueden ver líneas de presión que muestran dónde solía acumularse el agua. Ingenieros que están probando la resistencia de la estructura dicen que todavía podría dirigir el flujo de agua hoy si se despejara, que ha resistido la prueba del tiempo, terremotos e incluso el tiempo mismo, dice más fuerte que cualquier escritura. Los científicos estuvieron el sonido de agua goteando profundamente bajo la ciudad y se dieron cuenta de algo muy importante. Jerusalén sigue viva bajo sus propias raíces, respirando a través de las mismas aguas que alimentaron a sus reyes, excavando a través del tiempo. Con todas las luces encendidas, el sitio de excavación parece un escenario. A medida que las herramientas golpean la piedra antigua, el polvo flota en el aire y recoge la luz, tierra que no ha estado al sol durante casi 3000 años mezclada con sudor. Las antenas a su alrededor hacen ruido con la electricidad mientras mapean el suelo en tiempo real. Cada pitido de la tecnología es como un latido de la historia que sale a la luz. Ya no es solo arqueología. Mentes y computadoras están trabajando juntas. Los científicos que estudian el clima observan depósitos minerales, mientras los arqueólogos examinan cerámica y tierra. Los expertos en inteligencia artificial toman escaneos que no son muy claros y los convierten en mapas tridimensionales con capas que muestran túneles, habitaciones y cimientos perdidos. Cada experto añade un nuevo nivel de comprensión o verso a la historia de Jerusalén que ha sido olvidada. No solo están encontrando artefactos, juntos están reconstruyendo una sociedad. En el corazón de todo está Danny el excavador, Herman, quien es tanto historiador como narrador, y el guía emocional del equipo. Sus ojos se llenan del mismo asombro cada vez que una pieza del pasado cobra vida del polvo. Ve estos hallazgos como suyos. Solía leer sobre los nombres de estos reyes en libros antiguos. Ahora tiene su historia en sus manos. Su voz es firme y respetuosa, y a medida que la historia avanza, suena tanto asombrada como impactada. La presa es más antigua que Ezequías. Las cuevas fueron talladas con una precisión inimaginable, y la prueba de genialidad ha sido olvidada durante mucho tiempo.
Más que solo piedras, se encontraron en la excavación el Natan Melik Bula, un pequeño sello de arcilla con el nombre de un funcionario del gobierno descrito en el segundo libro de los Reyes, fue hallado entre los escombros. Era una voz que había sido congelada en piedra, conectando el mundo de la Biblia con un lugar y tiempo reales. Cerca había piezas de cerámica que habían sido quemadas, vigas carbonizadas de hace mucho tiempo y piezas de herramientas que los trabajadores habían usado para construir la muralla. Cada objeto era un susurro o una huella dactilar de alguien que había vivido, trabajado o amado en esta cresta. Los secretos de Jerusalén siguen revelándose y esto es solo el comienzo. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más descubrimientos. Y no olvides hacer clic en el próximo video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo el pasado.